tierra del Mayab, la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Estamos en el centro comercial Plaza Dorada, puerta número 6, Altos, desde donde estamos transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y deseamos que todos ustedes que nos ven a través de la televisión, en el internet, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Deseamos que la paz, la bendición, el amor, la gracia de Dios sea sobre sus vidas y que este mensaje sea de bendición para todos ustedes cuando busquen de corazón vivir y establecer el reino de Dios en la tierra. Los bendecimos y todos decimos un fuerte amén. Que Dios les bendiga. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Ese es el título del mensaje de esta mañana, de la serie El Reino de Dios. Hemos venido recordando que el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo durante 40 días hablándoles a sus discípulos del reino de Dios. Después de que resucitó 40 días, los 40 días que estuvo aquí, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, versículo 3, que estuvo hablándoles del reino de Dios. Y yo creo firmemente, ahí está, dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo creo firmemente que el Señor les estuvo recordando, explicándoles, haciéndoles comprender todo lo que Él había dicho acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Yo pienso que durante estos 40 días el Señor no agarró como un asunto nuevo el reino de los cielos y el reino de Dios, sino que el Señor se dedicó a explicarles, a hacerles entender, a hacerles comprender, a abrir su mente, a abrir su entendimiento para que ellos entendieran que todo lo que había mencionado en todo su ministerio de 3 años y medio acerca del reino de los cielos y el reino de Dios era precisamente lo que Él quería ahora que afirmaran. Les hizo abrir su mente sobre todas las cosas que Él enseñó. Por eso es que yo creo firmemente que durante esos 40 días no les presentó el reino de Dios como una cosa nueva, sino con algo que todavía no habían comprendido totalmente, y a esto le llamo yo revelación. Algo que ya está, ya se dijo, ya se platicó, ya se oyó, ya se escuchó, pero todavía no se abre a mi mente y a mi entendimiento. Por eso es que Dios cada día nos está dando nueva revelación, no una nueva escritura, es una nueva relación de las escrituras. Y ya vimos como un repaso que el reino de los cielos es el ambiente, es la atmósfera que está en el cielo, donde Dios está sentado en su trono, donde Dios está ejerciendo su señorío, su dominio, su autoridad y su poder se ven manifestados allá en aquella atmósfera que rodea el cielo, donde están los ángeles cantando, alabándole. Es una atmósfera de gozo, una atmósfera de paz, una atmósfera
donde la presencia, la gloria de Dios lo llena todo. Es algo indescriptible, porque solamente se puede experimentar allá en la presencia de Dios. Esta atmósfera es lo que conocemos como el reino de Dios, digo el reino de los cielos, donde su voluntad se cumple total y cabalmente. No hay ni un pensamiento adverso que tenga cabida allá en el cielo. Es perfecta su voluntad cumplida. Pues bien, el reino de los cielos es diferente al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es invisible. Está allá, no lo vemos. Lo sabemos por la descripción que la Biblia nos dice. Pero el reino de Dios es la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Es cuando la voluntad y el propósito de Dios que están en el cielo empiezan a invadir y a penetrar esta tierra, este mundo. Cuando su voluntad empieza a cumplirse, cuando su autoridad, su poder, su señorío empiezan a manifestarse, es cuando el Señor Jesucristo vino. Él trajo consigo el reino de los cielos y lo trajo aquí a manifestarlo como el reino de Dios, pero ya no un reino invisible, sino un reino visible. ¿Por qué? Porque se empezó a notar cuando Él dijo: ¿por qué he hecho fuera a los demonios? Porque el reino de los cielos está entre vosotros. Entonces ya dejó de ser una cosa invisible la autoridad y el poder de Dios. Ya era una cosa visible. Los demonios salían, los demonios hablaban, los demonios declaraban: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Aún no ha llegado nuestra hora. Ellos saben que ya hay un juicio establecido y que tienen una hora y que les queda poco tiempo. Pero mientras tanto, el reino de las tinieblas tenía cubierta toda la tierra. Vino el Señor Jesús como la luz del mundo. Vino a iluminar corazones. Vino a establecer su reino en la vida de las gentes. Y aquel que era mentiroso no miente más. El borracho no se emborracha más. El adúltero deja de ser adúltero. El asesino se arrepiente y pide perdón. Toda la gente es transformada y hay una demostración visible de lo que el reino de Dios, el reino de los cielos, vino a hacer en la vida de una gente. Y es cuando decimos: el reino de Dios está estableciéndose en esta tierra, y empezamos a ver enfermos que son sanados, milagros que están sucediendo, de tal manera que el poder y la gloria de Dios están glorificando su nombre, mostrando la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra. Entonces es claro cuando nosotros entendemos que el reino de los cielos es la voluntad y el propósito de Dios manifestado aquí en la tierra. Por tanto, el reino de Dios es la voluntad, la autoridad y dominio ejercido en la tierra, así como en el cielo. Vuelvo a repetir: el reino de Dios es la voluntad, la autoridad y el dominio de Dios ejercido en la tierra, así como en el cielo. Los evangelios nos narran muchas ocasiones en las que el Señor les estuvo hablando del reino. En los evangelios. ¿Cuántos evangelios conocen? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios nos relatan el ministerio de Jesús, cada uno con una inclinación diferente. Hablamos precisamente que Mateo fue escrito una buena noticia de Jesucristo para los judíos. Marcos habló para los judíos y para los gentiles, pero le dio un enfoque acerca del poder sanador
milagroso, liberador, los milagros, señales y prodigios son exaltados en el Evangelio de Marcos. Lucas escribe a los gentiles, a los que no son judíos, para que conocieran y entendieran que del pueblo de Dios, del pueblo judío, había venido el Salvador del mundo, también con señales y prodigios. Juan habla del amor. Juan habla de la misericordia de Dios. Juan habla de cómo Dios nos amó. No importa si eres judío o eres gentil, Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo. Pero en todos los 4 evangelios nos narran muchas ocasiones acerca de que el Señor Jesucristo hablaba acerca del reino de los cielos manifestado aquí en la tierra como el reino de Dios. Y durante estos 40 días que estamos analizando, tratando de ver que el Señor, ¿por qué les dio ese énfasis del reino? Porque el Señor Dios Todopoderoso sabe y conoce que uno de los asuntos más importantes que tenemos que conocer como pueblo de Dios, como su iglesia, es el interés que Él tiene de que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra. Entonces tenemos que mover nuestras prioridades y darnos cuenta de esto. Y esto es lo que nosotros llamamos hoy, o yo le llamo, la revelación, que abrió el entendimiento de los discípulos y que ahora está dándonos revelación a nuestra mente, a nuestro corazón en esta mañana, afirmándonos y confirmándonos lo que llevan 3 predicaciones. Ella es la 4ª que hacemos de esta serie acerca del reino. Ahora nuestro Dios ya nos ha revelado todo, no todo, pero sí la importancia que tiene el reino aquí en la tierra. Y todo lo que sucede en la tierra nos ha revelado que primero tiene que ser revelado al corazón de la gente, después tiene que ser declarado con nuestra boca y tercero, tiene que ser decretado en el cielo. ¿De qué manera Dios nos revela entonces? Dios siempre revela primeramente a nosotros lo que hay en su corazón, lo que hay en su corazón como un propósito, como un anhelo, como un deseo. Dios nos habla y nos abre el entendimiento para conocer qué es lo que Él tiene interés para nosotros allá en su corazón. Por eso Dios nos revela lo que hay en su corazón, su propósito, para que nosotros, una vez que conozcamos su corazón, su propósito, como quien dice, cuando conocemos su voluntad, entonces nosotros pidamos. El objetivo de la revelación de Dios, de revelarnos su propósito y su corazón, es que nosotros conozcamos qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él desea para nosotros. Ahora, hay deseos que Dios tiene en general para todos nosotros como sus hijos, pero también Dios tiene deseos y anhelos y propósitos en lo particular para cada uno de nosotros. Quiero que entiendan esto. Es cierto, como pueblo Dios quiere bendecirnos, pero como persona yo tengo unas necesidades que tú no tienes. Tú tienes unas necesidades que yo no tengo. Y cada uno, Dios tiene un plan, un deseo, un anhelo para cada uno de ustedes. Y eso es lo que Dios, en la comunión diaria que tienes con Él, vas a conocer cuál es el propósito, el plan, el diseño que tiene para tu vida. Y entonces Él te lo va a ir revelando poco a poco. ¿Cómo Dios revela su plan y su propósito en nuestras vidas? Primero te revela el primer paso que tienes que dar. Y ahí dice, Dios quiere esto para ti. Das ese paso, te revela el que sigue. Dios nunca te va a revelar lo que va a suceder dentro de 5 años. Dios puede poner un sueño
para que tú te lances a eso. Pero cada cosa que te va dando cada día, Dios te la da en base a la comunión que tú tienes con Él. Si tú no lo buscas en oración, si tú no hablas con Él, si tú no le dices cuáles son tus anhelos y tus deseos, si tú no te compenetras con Él hablando con Él, si tú no abres su palabra para que Él te hable, si bien es cierto que el Espíritu Santo a veces nos habla, como les he dicho yo, a veces siento que Dios me dice no va por ahí, mira va por acá, pero no va en contra de su palabra, simple y sencillamente confirma su palabra. Pero cuando yo leo la Biblia, a veces claramente Dios me está diciendo cosas que yo debo de conocer o cosas que debo de hacer para que Él me muestre su voluntad. Si tú no vas a la palabra, si tú no la lees todos los días, no vas a escuchar la voz de Dios. Quieres que Dios te dirija, quieres que Dios te marque el rumbo, quieres que Dios te aconseje, quieres que Dios te abra puertas, pero ¿qué puerta quieres que te abra si no le has pedido nada? Oración y lectura de la palabra tienen que ir como uña y carne, unidos. No puedes decir que estás leyendo la palabra sin orar. Y si estás orando sin leer la palabra, estás orando en tu carne, tus deseos, tus planes, tus propósitos, tu desesperación. Pero no te estás apoyando en la palabra de Dios. Por eso Dios nos está diciendo hoy, todo lo que sucede en la tierra, primero tiene que ser revelado del cielo aquí, a nuestra mente, a nuestro corazón. Dios nos revela cuál es el propósito de lo que hay en el cielo, que Él quiere que se cumpla aquí en la tierra, y nos lo revela a nosotros. Hoy nos está revelando algo que estás entendiendo. Hay algo que Dios quiere darte a conocer, y te lo da a conocer para que tú, una vez que lo conozcas, ejerzas el poder que Él nos dio. ¿Por qué Dios usa este proceso? ¿Por qué Dios usa este proceso que nos tiene que revelar para que nosotros pidamos? Porque si tú no sabías, cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, les dio toda la autoridad. Cuando Adán y Eva pecan, se sujetan al diablo, obedecen al diablo y le entregan la autoridad al diablo. El que tiene la autoridad en este mundo y en esta tierra es el diablo. Nosotros perdimos esa autoridad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino. Entonces derrotó al diablo, subió a la cruz, derramó su sangre, acabó con el poder del pecado, con el poder de la muerte, con el poder de Satanás sobre nuestras vidas. Y entonces vino como la luz a nuestros corazones. Y ya vimos el primer mensaje, por eso es una serie. El primer mensaje es que Él vino como la luz a nuestros corazones. Y cuando Él vino a nuestros corazones, el reino de Dios vino a mi vida. Y entonces yo estoy con el Señor Jesucristo en mi corazón, con su Espíritu Santo, y yo soy parte del reino. Y como ahora ya soy parte de un reino que está siendo recuperado, que está siendo restaurado, Dios me dice a mí, ahora Hiram Durán, tú tienes la autoridad y mi poder que yo les di a Adán y a Eva desde el principio, ahora vuelve a ti. Y nada va a suceder en la tierra si primero tú no lo ordenas. Y eso me lo dijo a mí, te lo dijo a ti. Esto es revelación, entiéndelo. Tú eres un rey. Estás gobernando en su nombre. No es nuestra autoridad, es la autoridad que Él nos dio desde el principio de la creación, que Él vino a recuperar con su vida, con su muerte. Tuvo que haber un precio altísimo. La sangre derramada de nuestro Salvador para recuperar el reino, y el reino lo recuperó para nosotros. Y ahora nosotros tenemos la autoridad, pero no sabemos cómo gobernar. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios.
El conocimiento de Dios que viene del cielo, sabiduría de lo alto, porque hay una sabiduría humana. Sí, la sabiduría humana es efectiva, es poderosa, tiene su gloria, pero no se compara con la sabiduría del cielo, porque la sabiduría de Dios, es una sabiduría que trae bendición, que trae salvación, que trae poder, que trae gloria a su nombre. Y en cambio dice la Biblia que la sabiduría del mundo es animal y diabólica. ¿Entiendan? Entonces, cuando Dios nos da una revelación de esta naturaleza, para mí es glorioso que no cualquier persona la está recibiendo. Por eso es precioso que se pueda transmitir, y ojalá estos mensajes se vayan por todo el mundo, y de todos los predicadores que están predicando el deseo de Dios se difunda por todas partes, y nosotros tenemos la obligación de transmitir esto. Somos los hijos de Dios, que somos la luz del mundo, que estamos penetrando las tinieblas, extendiendo el reino de Dios para declarar su propósito y su voluntad. Por eso nos revela qué es lo que Él quiere, para que nosotros, ejerciendo este poder, digamos: así tengo el poder, Señor. Sí lo tienes. ¿Qué quieres que pida? Pues pide esto. ¿Qué quieres que pida? Pide que mi reino se establezca. Entonces, empezar a pedir que el reino se establezca. Entonces, ¿qué quiere decir el reino? Acabamos de definir que es la autoridad, la soberanía, el señorío, la voluntad de Dios que se ejerce en el cielo, así se ejerce en la tierra. ¿Ustedes creen que en el cielo hay cáncer? ¿Que en el cielo hay artritis? ¿Que en el cielo hay infartos? ¿Que en el cielo hay pobreza? ¿Hay tristeza? ¿Hay enfermedades de toda clase? ¿En el cielo hay perversión sexual? No. Entonces, ¿qué es lo que aquí Dios quiere? Que las cosas así como son en el cielo, en santidad, en gozo, en paz, en amor, en victoria, en sanidad, en prosperidad, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Lo que Dios quiere es que el reino de los cielos se manifieste en la tierra, y el reino de Dios aquí en la tierra sea extendido por toda la faz de la tierra. Eso es el extendimiento de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces Dios nos revela esto. Dios hoy me está diciendo a mí, confirmando con estos 3 mensajes, está haciendo hoy una pequeña síntesis. Y me dice: Hiram, todo lo que tú pidas, sé que lo vas a pedir conforme a mi voluntad, porque mi voluntad es la que se hace en el cielo. Entonces, ¿cómo tienes que pedir? ¿Conforme a tu voluntad, Hiram, o conforme a la mía? ¿Tú qué respondes? Conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es lo mejor que me puede suceder, lo mejor que te puede suceder. Por eso nosotros decimos como pueblo de Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Así dijo nuestro Salvador. Así dijo nuestro Salvador. Él estaba cumpliendo el propósito del reino. Él estaba trayendo el reino. Por eso es que hay 3 versículos que quiero que repitan, porque ese es el orden bíblico de esto que estoy enseñando. Jesús dijo en Mateo 7, del 7 al 11. Mateo 7, ya en el sermón de la montaña, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Todo lo que tú le pidas al Padre que sea bueno, Dios te lo va a dar. Ahora, ¿tú crees que todo lo que es bueno nace en el corazón del diablo? Entonces, lo que es bueno nace del corazón ¿de quién? ¿Y quién te puso y te hizo entender lo que es bueno? Entonces, cuando tú pides conforme al corazón de Dios, te va a ser concedido. Esa es la primera enseñanza, dijo, pedid. No dice el Señor, el que no pida, de todos modos va a recibir. No. Si no pides, nada se mueve en el cielo si tú no ejerces la autoridad de rey que Dios te ha dado en su reino. Por eso es que muchos de ustedes no tienen nada, porque nunca han pedido. Y lo que han pedido ha sido nada más para satisfacer su deleite. No han pedido para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Ahorita vamos al siguiente punto. Lo primero es queda abierto. Dios nos dio la autoridad para pedir. Y dice Él que si tú pides lo bueno, te va a ser dado. Ahora vamos al siguiente punto para que vean. Se encuentra en 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él cuando tú pides conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye, porque pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos, dice, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero Dios te dice, mi revelación es esta: tú eres parte del reino, tú tienes la autoridad en esta tierra, a ti te la di. Yo puedo actuar en esta tierra sin tomarte en cuenta. Dice Dios, yo puedo hacer lo que me dé mi gana en esta tierra, pero no lo hago porque te di la autoridad a ti. Por tanto, te respeto a ti. Y si tú no pides, yo no hago nada. Pero si tú pides, yo voy a hacer. ¿Quedó claro? Por eso dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, cuando dice que Él oye, no quiere decir que no escuchó. Claro que escuchó tu petición, pero si no está conforme a su voluntad, no te la va a responder, es lo que está diciendo. Vuelvo a repetir el ejemplo que les dije hace 8 días. Ay, la vecina llegó y me barrió su basura y me la tiró a mí, a mi pedazo de mi casa. Tú llegas y se la barres de regreso y se la pones allá. O le dices a Dios, Señor, quítale la vida a esta vecina. Señor, mata a mi patrón. Hay gente que odia a sus patrones. ¿Tú crees que Dios va a escuchar esa oración tuya? ¿La va a cumplir? Eso es del diablo. El diablo te pone cosas para distorsionar la verdad de Dios.
Por eso dice en la Biblia, primero pide y se te va a dar. Pide ahora, segundo punto, pide conforme a mi voluntad. ¿Cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Leyendo la Escritura, viniendo a la iglesia, escuchando su palabra. Lo bueno de los mensajes del domingo o de los martes es que te ahorras a veces mucho tiempo para poder entender. Porque cuando venimos a dar un mensaje, Dios ya masticó, digirió y te trajo la revelación así, sencilla, poderosa, gloriosa, que digo, ay Señor, yo mismo digo, me quedo con la boca abierta, qué bueno eres con nosotros. Tercer punto, Mateo 16, 19. Mateo 16, 19 dice la Escritura: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor Jesucristo le había hecho una pregunta a los discípulos: ¿quién soy? Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le contestó y le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le dio una revelación del cielo a la tierra. Cuando Él declara esto, entonces Jesucristo le dice a Pedro: y así como tú eres Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca le estaba diciendo? La mala interpretación teológica que le han dado en una religión grande en México es que Pedro era la roca y era el primer sacerdote por excelencia que existe en el mundo. Equivocación. Lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo, le dice: ¿quién dicen que soy? Y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y así como te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca. Y al decir roca, no está diciendo de Pedro, está diciendo de Él, de Jesucristo. Está diciendo: yo soy la roca. Esa afirmación que acabas de decir, que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta persona, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. La iglesia no fue edificada en Pedro, la iglesia es edificada en Cristo, porque Él es la cabeza y somos su cuerpo. Se acabó ese mito. No es el Papa el que se fundamentó la iglesia. No fue Pedro. Y todo aquel que pretende usurpar el lugar de Cristo tendrá maldición sobre su vida. Jesucristo es el Hijo de Dios, el eterno, donde se fundó. Por eso dijo Jesucristo: y edificaré mi iglesia. Yo soy el Cristo. Y por eso cuando Pablo habla y dice sobre Cristo, la roca eterna, entonces nosotros nos damos cuenta de que cuando él dice eso, le dice: y así como tú eres Pedro, y le dice a Pedro, como diciéndole: Pedro, tú eres encargado ahorita de lo que va a salir, la iglesia, y te voy a dar a ti las llaves del qué. Y eso me interesa ese texto. ¿Las llaves de qué? Del reino. Fíjense de qué está hablando. No dijo: te voy a dar las llaves de la iglesia. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es el poder del
reino que Dios estaba estableciendo. Todavía no lo había más que enseñado. Por eso en los 40 días Él se dedicó a explicarles este texto. Ahora sé cuando ya dijeron ellos, ahora sí entendemos por qué dijiste que nos dabas las llaves del reino de los cielos. Porque ahora sabemos que la autoridad la tenemos y lo que nosotros atemos aquí, atamos al enemigo de manos y de pies, callamos su boca mentirosa, cancelamos la obra del diablo y de Satanás en Mérida, en Yucatán, en México y en las naciones. Y esa voz tiene poder en el cielo y en la tierra. Si Dios nos dio autoridad sobre las naciones, yo creo firmemente que no es casualidad que nos llamemos Ministerio Internacional. Todavía no alcanzamos a enviar misioneros, pero va a llegar el tiempo en el que van a salir misioneros de esta iglesia a las naciones. Pero no necesitamos esperar eso. Hoy yo ya estoy orando. El otro día estaba orando con mi esposa, intercediendo por México, por Yucatán, por Mérida, intercediendo por Centroamérica, Sudamérica y las naciones en todo el mundo, porque el mundo se me ha hecho tan pequeño. Ya no lo veo tan grande, tan así, lo veo cada día más reducido, donde el poder de nuestra oración cubre todo el globo terráqueo, porque la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, será hecha aquí en la tierra. Empieza a orar. Empieza a orar por las naciones, empieza a orar por todo aquello que Dios te haga entender. Entonces es cuando nos damos cuenta que ahora sí, Dios primero nos revela, después nosotros declaramos haciendo una petición y después Dios firma una declaración, un decreto en el cielo. Y dice, la oración de mis hijos en Mérida, ¿qué es lo que están pidiendo? Esto y esto. Él agarra, firma, hace el decreto, le dice al ángel que está ahí junto a él, escríbelo, muy bien, ahora la firmo, ponle mi sello y envía ese decreto. Luego los ángeles, a ver, trin, trin, y llegan unas legiones de ángeles, hay millones de ángeles. Y llegan y le dicen, ¿qué pasó? A cumplirle allá la petición de Guillermo Fausto, de su casa de bendición, de la casa de bendición de la Juan Pablo, la casa de bendición. Ve a cumplir los propósitos de ellos, porque están pidiendo sanidad, están pidiendo victoria, están pidiendo. Yo lo firmo y allá va la bendición. ¿Se entendió? Entonces lo que tenemos que hacer es pedir y el Señor declarar, llega al cielo y por esa autoridad Él dice, yo les di la autoridad de que pidan y ellos son los que gobiernan en la tierra. El que no pide no recibe, pero estos han pedido y van a recibir. Vayan y cumplan sus peticiones porque están de acuerdo a mi voluntad. ¿Tú pediste la bendición, la salvación de tu familia? Sí. ¿Pediste la bendición de ese cáncer, esa sanidad? Se va. Ese demonio de la casa de tu familia se va. Ese pecado, esa drogadicción, ese alcoholismo se va. Esa homosexualidad se va, todo se va en el nombre de Jesús. Ahora y todo termina con un mensaje. Mateo 6 del 9 al 10. Mateo 6 del 9 al 10. ¿Qué es lo que Dios dijo que hace? Primero, revela. Después, te estimula que pidas. Porque tú tienes la autoridad. Si no pides, no va a suceder nada. Cuando pides, Él decreta, ordena que se cumpla lo que tú dijiste. Ahora, durante 40 días les estuvo enseñando del reino. ¿Saben por qué? Porque Él ya les había enseñado eso, pero no lo entendían. Y aquí está en la lectura que nosotros tenemos. En la lectura que nosotros tenemos, vemos entonces que dice la Biblia, vosotros pues, ¿qué dice? Léanme conmigo en voz alta, ayúdame iglesia. A ver, de este lado,
¿Qué dice la Biblia? Vosotros pues, ¿qué? Así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Todavía no viene? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así también como en el cielo, así también en la tierra. Dáselo fuerte. Quiere decir que el Señor nos está dando la orden. Nos está diciendo, vean cómo lo que no habían entendido. Primero, cuando vas a orar, viene una declaración gloriosa de mi paternidad. Nada es tan hermoso. Yo puedo saber de Dios, conocer de Dios, su poder, su amor, su gloria, su misericordia, su bondad. Pero cuando Dios se reveló a mí, gracias hermano, cuando Dios se reveló a mí, es que me entra al ojo y me arde. Cuando Dios se reveló a mí como Padre, no saben qué transformación hubo en mi corazón. Tú puedes conocer a Dios y saber que es poderoso y que es bueno. Pero cuando tú sabes que Él se revela a ti, no nada más como ese Dios glorioso, sino que te dice, yo siendo quien soy, te he adoptado como mi hijo. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija, yo soy tu padre. Cuando tú entiendes esto, sabes que se rompen fronteras, se quiebran separaciones, todo es destruido alrededor de separación con Dios y viene una cosa íntima. Fue cuando yo pude decir, Padre mío, Padre mío. Y hace un año prediqué acerca de lo que Dios me hizo en mi corazón. Yo leyendo un día la Escritura, cuando Elías iba a ser llevado al cielo y Eliseo estaba viendo, le dijo Elías a Eliseo, si tú ves cómo me voy, Dios te va a conceder la petición de tu corazón. Y dice que en ese momento Eliseo vio cómo venía un torbellino. Y en ese torbellino venían unos carros de fuego y gente de a caballo para llevarse a Elías. Y Eliseo exclamó estas palabras: Padre mío, tus carros de fuego y tu gente de a caballo. Es cuando él pudo glorificar a Dios y ver que su Padre es el que tiene carros de fuego, gente de a caballo en los aires, que tú no ves, pero que están cuidando, protegiendo, cumpliendo la santa y poderosa voluntad del Dios eterno. Cuando yo estoy en angustia y en aflicción, lo primero que es levantar mis manos y digo: Padre mío, tus carros de fuego y tu gente de a caballo. Y le hago mi petición. Y yo sé que el Señor está auxiliándome. Cuando ya no tengo fuerzas, ya no tengo aliento para continuar, cuando el desánimo viene y el diablo me ataca, yo levanto y veo a mi Padre sosteniéndome, porque es mi Padre. Por eso el Padre nuestro comienza exaltando la paternidad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, sentado en tu trono, nadie te ha movido y ahí estás para glorificar tu nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y después de esto, ¿saben qué?
El Señor Dios Todopoderoso puso en el corazón de Jesús que nos enseñara a pedir una cosa que es por encima de cualquier petición. Siempre pedimos por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro negocio, por la iglesia. Pedimos por todas cosas. Estas cosas se van a solucionar cuando nosotros hagamos que el reino de Dios venga. Cuando el reino de Dios venga, estas cosas van a suceder. No te pierdas el mensaje del martes porque es la continuación. ¿Y qué dijo el Señor? Después de exaltar la paternidad de Dios y glorificar su santidad, ¿qué tenemos que pedir? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Las enfermedades se van a ir, la pobreza se va a ir, y esto lo voy a estar repitiendo porque es lo que Dios quiere que te grabes en la cabeza. Tenemos la autoridad y el poder para hacer que su gloria se manifieste en esta tierra. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se mueve a través de su iglesia. El reino es básico, es importante. El rey es el rey. Alabanza. Hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesús. Tú viniste esta mañana a escuchar la voz de Dios. Dios ya te habló. ¿Sabes qué quiere Dios? Que le abras tu corazón y le entregues tu vida a Él. Dios quiere que le entregues tu vida a Él. ¿Cómo se le entrega la vida a Jesús? Primero, pídele el perdón de tus pecados. Pide que Él te limpie tus pecados. Reconoce que has pecado delante de Dios. Y Él quiere entrar a tu vida para limpiarte tus pecados si tú te arrepientes de ellos. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Quiere decir, voy caminando hacia acá, me arrepiento, le doy la espalda y camino hacia Dios. Volver a Dios, darle la espalda al pecado, entregarle tu corazón a Jesús. Eso es arrepentimiento. Si tú te arrepientes y le pides perdón y lo llamas a entrar a tu corazón, Jesucristo va a venir ahorita, en este momento, porque Él está aquí. No lo ves, pero está aquí. Tan está que yo sé que Él predicó. Yo sé que Él nos habló. Yo sé que Él nos retó. Yo sé que Él quiere bendecirnos. Por eso Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere salvarte, perdonarte y limpiarte. Pero tienes que llamarlo a entrar a tu corazón para que tengas victoria sobre todos esos pecados que te han tenido atrapado y que te están llevando al infierno. El diablo es real. El diablo está llevando a millones de personas a la destrucción eterna. Pero Jesucristo es tan real como el diablo, solamente que Él es todopoderoso y Él derrotó a Satanás. Y su poder de llevarnos a la muerte fue destruido. Y Cristo, al resucitar de entre los muertos, tiene el poder para darnos vida. Por eso en esta mañana recibe a Jesucristo en tu corazón. Como pastor, pídele que entre a tu corazón. Como pastor, yo te voy a guiar. Solamente repite esta oración. Dísela a Dios, no a mí. Dísela a Dios. Dile: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados, mi maldad me lleva a la muerte eterna, al infierno. Pero te pido, Señor Jesús, tú que moriste en la cruz por mí, te pido que me perdones. Me arrepiento del mal, de todas las ofensas que he hecho. Y te pido, mi Señor,
que vengas a mi corazón y seas mi Salvador. Límpiame con tu sangre todos mis pecados. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mí y salvarme. Amén.